Ahora sí, vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Vuelvo a repetir, primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Es a donde nos vamos a mover para empezar con la lectura. Acuérdense de tener su Biblia a la mano, pluma, cuaderno, porque es importante que anoten lo que se les vaya a pasar o lo que sea interesante o les llame la atención o Dios les hable, y también que anoten sus preguntas para el final de la enseñanza. Vamos a orar. Vamos a leer. Dice la escritura de la siguiente manera. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, inicia de esta manera, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí hay una cuestión, hay dos puntos, incluso tres, bastante interesantes en este versículo. Iniciando por ¿cuál? Por el primerito que aparece. Habiendo purificado vuestras almas. O sea, nosotros tenemos que estar en el actuar de ir purificando nuestra alma, nuestra vida, y eso es algo que incluso hablábamos el día de ayer, que decíamos que cuando nosotros somos de Cristo y hemos entregado nuestra vida a Cristo, una de las cuestiones o características o cosas que vamos viendo es que nosotros nos vamos entregando cada vez más y más a Dios, que no terminamos teniendo una vida a media, sino una vida entregada a Dios, y obviamente pues vamos avanzando en su reino, ¿no? O sea, que vamos abandonando pecados, vamos abandonando malas costumbres, vamos adquiriendo conocimiento de la verdad, entre otras cuestiones que al final de cuentas sucede con toda persona que se ha entregado a Cristo y que es de Cristo verdaderamente, que es uno de esos escogidos de parte de Dios. Entonces, es bien importante esta parte porque a veces la gente se le olvida. Ayer hablábamos también y repetíamos mucho eso de que necesitamos tener santidad delante de Dios, que necesitamos andar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y de la misma manera, nuestra purificación, o sea, dejar todo lo malo, ser puramente de Dios, en sí el concepto de pureza es ser una sola cosa. Por ejemplo, el oro puro en su base general es puro oro, vamos a decirlo así. No tiene o trata de tener la menor cantidad de impurezas, de cuestiones aparte que no son oro. A lo mismo con la mayoría de las cosas. El agua purificada justamente busca quitar toda impureza, toda cuestión que no sea específicamente el agua. Entonces, vemos esta naturaleza o esta cuestión de la pureza, que es quitar todo lo, prácticamente lo impuro, lo que malogra, lo que se supone tiene que ser único, vamos a decirlo así. Y nosotros, al ser espíritu, porque hemos nacido en Cristo, y al vivir en el espíritu en el que vivimos es en el de Jesús, es en el del Espíritu Santo, como lo veíamos ayer. Y por lo mismo, nosotros tenemos que ser puros, o sea, limpios de toda malicia, de toda maldad, de toda cuestión de arrogancia o cosas que van contra Dios. O sea, no podemos estar o no debemos estar en un medio somos de Dios, pero medio también somos contrarios a Dios. No, es tal y como dice el Señor, el que no recoge conmigo desparrama. O sea, no hay un lugar intermedio en el que nosotros podamos ser medio de Dios, medio del mundo, sino o somos de Dios o somos del mundo, o somos espirituales o somos carnales y terrenales. Eso es una cuestión que nosotros tenemos que llegar a entender. Entonces, cuando Dios habla de purificarnos, justamente lo bonito es que nos da la explicación de cómo nosotros somos purificados. Y la primera cuestión por la que dice que nosotros somos purificados es, o de la manera en la que somos purificados es como, a través de la obediencia a la verdad. O sea, vamos con esto, ¿no? Dice la Escritura en la carta de Juan, vamos a la Biblia ahora sí, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahí está otra vez. Primera carta de Juan, capítulo 3,
versículo 2, dice: amados, hablándonos a nosotros, ahora somos hijos de Dios, tal y como lo estamos mencionando, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. O sea, ¿quién es el que termina purificándose? Nosotros. Al final de cuentas es una acción que nosotros llevamos a la obra. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ahora bien, ¿cómo nos purificamos? Tal y como lo dice aquí en la palabra. Obedeciendo a la verdad. Teniendo conocimiento de la verdad. Y esto es algo que no es nuevo, porque lo hemos visto en la Escritura ya en otras ocasiones. En el Evangelio según San Juan, por ejemplo, capítulo 15, versículo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 3. Vemos que justamente dice a los apóstoles: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, vemos que su palabra nos termina limpiando. ¿Qué es su palabra? Verdad. La verdad de Él nos empieza a limpiar. Entonces, aquí vamos con una cosa. ¿Cómo nos limpia la palabra de Dios? Cuando la escuchamos. Cuando la empezamos a escuchar, va limpiándonos. ¿Cómo nos santifica? Capítulo 17 de Juan, versículo 17. Dice: santifícalos en tu verdad, dice Jesús al Padre, tu palabra es verdad. En otras palabras, válgame la redundancia, la palabra nos limpia cuando la escuchamos. Cuando la entendemos, o sea, cuando vemos esa verdad, nos santifica. ¿Y cómo nos purifica? Cuando la obedecemos. Entonces podríamos llevarlo como a este entendimiento, ¿no? Cuando la escuchamos nos limpia. Cuando la entendemos, o sea, cuando sabemos que es la verdad, cuando lo discernimos como tal, nos santifica. Y cuando la obedecemos, nos purifica. Todo a través de lo mismo, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. El Evangelio, que es Jesucristo, o sea, esa buena noticia que es Jesucristo, es la verdad. Él es el que termina purificándonos, limpiándonos, santificándonos. ¿A través de qué? De la misma palabra de Dios, del mismo conocimiento de la verdad. Por eso mismo es que en Isaías vemos cómo es que dice el Señor que debemos ser limpiados, que es a través de la obediencia. ¿Cuál es la base, vamos a decir así, de las ordenanzas de Dios? Que dejemos de hacer lo malo y empecemos a hacer lo bueno. Y eso lo vemos en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 15, que dice, aquí les habla al pueblo diciéndoles qué tan mal están, diciéndoles, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y después dice, lavaos y limpiaos. ¿Cómo? Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahí está la obediencia a la verdad. Dejar de hacer lo malo, y que dice más adelante, aprended a hacer el bien. En otras palabras, y tal y como lo estamos mencionando, lo que nos termina purificando, limpiando y santificando es escuchar la verdad, entenderla y vivirla, obedecerla. Eso es lo que termina limpiándonos. Eso es lo que termina haciéndonos crecer y es lo que nos termina haciendo dar fruto. Ese es el punto, y por eso es tan importante, y siempre les digo que lean la Escritura, que lean la palabra, porque al final de cuentas es una verdad que no podemos ignorar, ¿no? Que debemos conocer de esa verdad para ser guiados hacia esa santidad, a esa limpieza, a esa purificación, a esa santificación que tanto necesitamos. Porque vuelvo a lo mismo. Si tú estás en la seguridad, que es lo que mencionábamos ayer, de que vas a verte con Dios, porque sí o sí, si fuiste salvado, entregado y creíste en el Señor de todo corazón, sí o sí le vas a ver.
Dios no va a dejar que te pierdas. Ahora bien, ¿cómo te quieres presentar delante de Dios? ¿Te quieres presentar en tu pecado? ¿Te quieres presentar en tu desfachatez? Porque no puedes presentarte delante del Rey de una manera indecorosa. Por eso mismo es que la Escritura, en cuanto al tema que Jesús habla de las bodas, habla de una fiesta en donde se invitó, en una parábola, se invitó a todos los, a todos los invitados, pero resulta que ellos no quisieron venir, y entonces invita a todos los que están en las calles y vienen a las bodas y se llena el lugar. Pero cuando va pasando, llega y ve a uno que, dice la Escritura, no estaba vestido de boda. Y entonces llega y le dice: ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? O sea, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido como es debido? Y le dice a sus siervos, le dice: sacadlo y echadlo fuera, porque afuera será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si te vas a presentar delante de Dios y sabes que te vas a presentar delante de Dios, ¿con qué ropas espirituales vas a presentarte? ¿Con ropas sucias? Esa ropa que no es de Cristo, esa ropa que no es vestido. ¿Estarás vestido, como dice la palabra, del viejo hombre? ¿O te vestirás del nuevo hombre que es en Cristo Jesús? Ese es el punto. Si sabemos que nos vamos a encontrar con Dios sí o sí, porque todos, buenos y malos, nos vamos a encontrar delante de Dios. La diferencia es que tú, que fuiste salvo por medio de Jesucristo, te vas a presentar delante del Padre como hijo. Entonces, ¿cómo te vas a presentar delante del Rey? ¿Con tu antigua forma de vivir? ¿Con tu vestimenta, vamos a llamarla así, andrajosa, que sería nuestro antiguo hombre? ¿O con la vestimenta de pureza y verdad que es Jesucristo? Tenemos que limpiar nuestros vestidos, tenemos que limpiar nuestra vida espiritual, y la única manera de hacerlo es a través de su palabra y a través de la obediencia a su palabra. Porque una cosa es escuchar su palabra, conocer su palabra, y otra cosa muy diferente es vivirla y obedecerla. Y yo voy a ser muy claro: muchas personas no van a conocer el 100% la palabra de Dios, pero entre más vas conociendo y más vas entendiendo de ella, más vas obedeciendo a ella, si es que verdaderamente amas a Dios. En lo que tú vas creciendo en el Evangelio, cada vez vas cuidando y procurando más las cosas de Dios. Y eso es algo que tiene que suceder, y sucede con todos los que hemos sido entregados para con Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Esta es la primera parte que tenemos que ver de este versículo: la importancia de ¿qué? De purificarnos. ¿A través de qué? De la palabra. ¿Y cómo? Porque esa palabra, si la obedecemos, somos purificados. Por medio de esa palabra Dios nos va santificando, y por medio de esa palabra vamos siendo limpiados. ¿Por qué? Porque nos deshacemos de las malas obras y empezamos a aprender a hacer el bien. Y entonces dice en el versículo 18 de Isaías, capítulo 1, 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y entonces, por medio de la palabra, por medio de obedecer a la palabra, somos purificados. Por eso mismo dice aquí: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y ahora sí, dice más: mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Esta es otra cosa. Es esa cuestión de que, al final de cuentas, el cumplimiento de toda la palabra es el amor. Amor primeramente y con todo lo que tenemos a Dios, y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, habla aquí del amor fraternal, que es ese amor que yo les he mencionado hacia los hermanos que tenemos que tener, que dice la Escritura que ámense unos a otros así como yo os he amado. Y eso se lo dice a los discípulos. O sea, estamos hablando de que está hablando de amar a la iglesia de Dios por, vamos a decirlo así, sobre todas las demás personas. Entonces, ese amor fraternal no fingido es importante tenerlo, porque esa es otra cosa. Una cosa es decir: yo amo a los hermanos,
Y otra cosa muy diferente es amar a los hermanos. Te explico por qué. Cuando tú amas a un hermano, o más bien cuando tú dices amar a un hermano y lo ves en pecado, ¿sabes qué es lo que va a pasar contigo? Lo vas a juzgar. O directamente vas a decir, ¿sabes qué? No voy a decir nada, no lo quiero molestar. Porque dices amarlo. Pero cuando tú de verdad y de corazón amas a un hermano, ¿qué es lo que haces? Vas y le corriges, con amor, con mansedumbre, pero le corriges. Le dices, hermano, esto está mal, esto no debería pasar, esto, ¿por qué? Porque lo que a ti te interesa no es quedar bien con esa persona, no es tener un buen trato con esa persona, es que esa persona sea salva, porque el amor se refleja en eso. Es más, la vez pasada yo les hablaba justamente de esto a los hombres y a las mujeres, que ¿cómo sabes que un hombre te ama? Cuando procura tu vida espiritual. ¿Cómo sabes que una mujer te ama? Cuando procura tu vida espiritual. Cuando eso hace la otra persona, puedes estar segurísimo o segurísima de que Dios te ama. Digo, que esa persona te ama y que te ama con un amor que es genuino y de Dios. ¿Por qué? Porque se preocupa por lo más importante, que es tu vida eterna. Ya no es una cuestión de yo quiero, que es lo que les decía, la diferencia entre querer y amar. El querer es algo que tú disfrutas hasta que te lo gastas y se acaba y se acabó. Pero el amar lleva al no querer satisfacer lo mío, sino más bien cuidar lo suyo. Ese es el punto de esas cuestiones, ¿no? De ese mismo entendimiento. Denme un segundo, porque quiero buscar un versículo y no me acuerdo si está aquí. Si no, pues ahorita les sigo diciendo lo que les quería decir. Si no me equivoco, está en Filipenses. Quiero confirmarlo. Gálatas, Corintios. Porque me acordé de algo justo ahorita que estaba mencionándoles esto. Quiero ver si lo encuentro por aquí. Filipenses 4. Era el 2 entonces, creo. A ver. Mira, aquí está. Perfecto, lo encontré. Filipenses capítulo 2, versículo... vamos a empezar desde el 1 para que vayamos viendo qué es lo que dice. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es una de las características del amor. ¿A qué voy con esto? No es... y miren, lo van a ver con cosas muy sencillas, son a veces hasta un poquito absurdas, que tú prefieres quedarte con hambre porque la otra persona coma bien. Es un absurdo hasta cierto punto, pero se refleja una de las características del amor en ese tipo de cuestiones. Tú dices, ¿sabes qué? Come. Y tú sabes que a lo mejor te vas a quedar con hambre, o tú sabes que a lo mejor no vas a estar, ¿cómo se dice? Que justamente eso lo que le estás invitando, tú lo querías. Pero como le amas a esa persona, ya no te pones a ti en primer lugar, sino que la pones a esa persona en primer lugar. ¿Cómo se da cuenta uno cuando una pareja ama, a diferencia de cuando una persona solo quiere? Porque cuando la otra persona ya no te puede dar lo que a ti te gustaba, la abandonas. Pero cuando la otra persona, aún sin darte lo que a ti te gustaba, la sigues tratando de apoyarla o apoyarlo de manera que esté bien, verdaderamente muestras el amor. Les doy un ejemplo de esto. Se ha visto muchas veces y cientos de veces como a veces una persona llega a una enfermedad y esa enfermedad provoca que tengas que tener un cuidado sobre esa persona. Una manera de mostrar amor ahí es
que a pesar de todo, a pesar de que esa persona ya por la enfermedad ya no puede ser tu pareja como era antes, tal vez ya no puede tener el mismo cuidado de antes, lo que sea, tú le amas al punto que dices, ¿sabes qué? No importa. No es lo que esa persona me puede dar, es lo que yo le doy. Ese es el punto del amar. Hace poquito hablábamos de ese tema cuando me decían, es a veces difícil amar a los hermanos, y yo les decía, no es difícil amar a los hermanos, porque lo difícil es sentirse bien amando a los hermanos, porque el amar es una acción, es una decisión sincera de hacer lo que es bueno para la otra persona. Ese es el amor. De manera que tú actúas para con la otra persona no considerándote a ti, sino considerando a la otra persona. Es más, yo en cuanto al matrimonio, sí les soy bien claro, vívanlo así. Cuando se casen, no vivan en un matrimonio en el que ustedes están esperando algo de la otra persona. No está mal. O sea, no voy a decirles, ay, no sé qué. No está mal que ustedes pongan límites, que ustedes avisen y digan y quieran reciprocidad. Yo doy, tú das. Eso es normal y está bien, eso es algo saludable para un matrimonio. Pero, es a lo que quiero llegar, en el matrimonio tú no tienes que estar buscando el cómo esa persona te va a hacer feliz, sino el cómo tú vas a hacer feliz a esa persona. Porque su felicidad es tu felicidad. Ese es el punto del amor. No el cómo yo, vamos a decirlo así, voy a ser feliz a través de esta persona. O me quiero casar, ¿por qué? Porque con esa persona voy a ser feliz. Eso es muy egoísta y no muestra amor, muestra querer. Porque vuelvo a la misma idea. Si yo amo... imagínense, se los pongo bien sencillo en cuanto al querer. Yo quiero una paleta. Voy, compro la paleta, me desgasto la paleta, la disfruto, me acabo la paleta y luego el palito lo tiro. ¿Y dónde estaba mi preocupación por la paleta, mi cuidado por...? No había, porque yo quería la paleta. Ese era mi querer. Mucha gente quiere a su pareja, de manera que busca disfrutar su tiempo con su pareja, pero no le ama. No le ama a tal punto que le da igual que esa persona esté bien encaminada o no delante de Dios. No le ama al punto que simplemente quiere disfrutar el tiempo con esa persona, pero no quiere esforzarse, desgastarse, cansarse y entregarse, tal y como dice la palabra al varón, porque esa persona sea santa, pura y sin mancha delante de Dios. La mujer, más de lo mismo, es una persona que quiere disfrutar su vida con esta persona, pero no quiere cuidar a esa persona al punto de entregarse por ella, sujetándose en lo que es correcto delante de Dios, sino que simple y sencillamente quiere disfrutar, y si no disfruta, no lo quiere. Esa es la cuestión en cuanto al amor. Y en cuanto al amor fraternal es más de lo mismo. Pablo, hay un versículo que lo deja muy claro cuando dice, aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, tú no amas con la intención de ser amado más, tú amas con la intención de amar, se acabó. Tú no estás esperando que te amen más a cambio. Claro, duele cuando no digo que no, ni que esté mal que duela, sino que al final de cuentas ese no es tu propósito principal para amar. Oh, es que yo le entregué tantos años de mi vida y le amé tanto tiempo y nunca recibí nada de él o de ella. Tú no lo amabas, tú lo querías y querías algo de él o de ella. Pero si tú amabas, yo amé y amo, porque otra cosa del amor es que nunca deja de ser. O sea, al final de cuentas eso es una verdad que nosotros también tenemos que tener en conciencia. Si tú dejaste de amar a una persona es porque tú nunca lo amaste. Porque el amor nunca deja de ser. Tú si amaste a alguien lo seguirás amando, aunque claro, el trato puede ser muy diferente al día de hoy. Entonces, vemos esta cuestión, ¿no? Y dice un poquito más, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, de esa manera tenemos que estar nosotros entregados delante de la iglesia por amor a Dios y por amor a los hermanos. ¿Por qué? ¿Jesús qué hizo? Si nos vamos a esa cuestión. ¿Jesús qué hizo? Jesús le entregó fidelidad a cada uno de sus discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos cuando estuvo en un momento difícil? Huyeron todos y lo abandonaron. ¿Qué hizo Pedro, a quien Jesús bendijo e incluso puso como líder de los apóstoles ya más adelante y fue entregado a él el ministerio de cuidar a las ovejas de Israel? Que cuando se vio en peligro de muerte, negó al Señor. Pero Jesús entregó su vida por ellos. En su momento de mayor aflicción, el Señor no tuvo compañía, porque les dijo, velen conmigo una hora. Pero cuando Él regresó, ellos estaban dormidos. En otras palabras, se quedó solo, viviendo su dolor. No tenía el apoyo de sus amigos, no tenía el apoyo de su gente. Sin embargo, Él lo entregó todo por ellos. Y si vamos y vemos la Escritura, no les extrañe, vamos a decirlo así, que si vemos la relación de Cristo con su iglesia, la iglesia, su esposa, su esposa, la novia del Señor, le ha sido decepción tras decepción, pero ¿qué ha hecho el Señor? Amar a su iglesia hasta el final, sin importar qué. Entonces, cuando tú aprendes a amar a los hermanos, a la pareja, a la familia, dejas de esperar algo de ellos como propósito o núcleo del por qué actúas. Yo cuido de ti, no porque tú también vayas a cuidar de mí. Eso es una consecuencia que si lo haces, gloria a Dios. Yo lo hago porque quiero que estés bien. Yo no te regalo cosas esperando un día recibir un regalo de vuelta. Duele si nunca lo haces, claro, pero no es el motivo por el que yo sigo regalándote cosas, por dar un ejemplo. Yo te procuro todas las mañanas, no por esperar que tú también me procures todas las mañanas. Lo hago porque quiero que estés bien. O sea, al final de cuentas, y a lo que quiero llegar es que el propósito por el que amamos es simplemente porque amamos. No porque esa otra persona pueda amarnos de vuelta. Y esto es una naturaleza que Jesús nos enseña en todo. Presta al que no te puede devolver, invita a la fiesta al que sabes que no te puede regresar el favor. Da sin esperar nada a cambio. Esa cuestión es algo muy natural en Dios. Y una naturaleza que también tiene que estar ¿en quién? En nosotros. En nosotros. De manera que si tú tratas a tu mamá como debe ser y la honras, pero ella no se comporta contigo como debe, ella te groserea, y luego tú dices, pues es que si se va a comportar así, ¿para qué sigo comportándome bien? Entonces no estás mostrando amor, estás mostrando un querer, algo que te conviene, que si tú lo haces bien, tal vez ella lo haga bien, pero si ella no lo hace bien, ¿yo para qué sigo esforzándome? Eso no muestra el amor, no muestra el verdadero amor de Dios, porque les doy un ejemplo, ¿no? Te casas con un varón, mujer, y el varón es poco esforzado, tal vez no es tan cariñoso, nunca te regala nada, y ya por ese motivo tú dices, ¿sabes qué? Mira, ¿para qué me sujeto a él? ¿Para qué le sirvo? ¿Para qué le amo si no hace su parte? Pues es que ese es el problema, el mayor problema. Que tú no te casas con una persona esperando que la otra persona obligatoriamente haga su parte para tú hacer tu parte. No, tú te casas con esa persona por amor, para hacer tu parte para con esa persona, para entregar tu amor en su totalidad hacia esa persona. Y si esa persona, por la gracia de Dios, recibe ese amor,
y también lo da de vuelta, gloria a Dios, vamos a tener un matrimonio muy bonito. Pero si no, mi amor va más allá para que, a pesar de las decepciones, a pesar de los problemas, a pesar de las cuestiones, yo sigo amando a esa persona. O sea, ese es el tipo de entrega que nosotros tenemos que tener para con la iglesia, para con Dios, para con todo. Principalmente para con los hermanos y la familia. Porque de verdad lo he visto muchas veces, que no puedo esperar nada de mis primos, no puedo esperar nada de mi mamá, no puedo esperar nada de mi papá, no puedo esperar nada de mis hijos, no puedo esperar nada ¿cómo se dice?, de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa. ¿Y qué? ¿Ya por eso vas a dejar de amar tú? ¿Vas a dejar de hacer tu parte? No debes de, porque tú tienes que amar, no fingidamente, sino de corazón, al punto de llevarlo ¿a qué? A la obra. Porque una persona que dice amar no ama, sino hasta que lo demuestra con hechos, con acciones. Esa persona puede decir con libertad que ama, porque sus acciones respaldan sus palabras. Y la Escritura es muy clara cuando dice: amen no de lengua ni de palabra, sino en hecho y en verdad. O sea, que de verdad amas, de verdad tomaste esa decisión de amar, y aparte, vamos a decirlo así, aparte de todo eso, lo demuestras con acciones. Por eso es un amor no fingido, porque no es también, si no lo haces por una imagen, lo haces por amor, se acabó. Porque no estás esperando quedar bien con esa otra persona, no estás esperando una recompensa de esa otra persona, simple y sencillamente lo haces porque le amas. Ahora bien, debo ser claro, y una cosa que siempre le enseño a la gente es: el hombre, el ser humano, no puede amar sin límite y sin recibir nada. O sea, no puede. Yo sé que uno dice: no, pues tengo que amar sin recibir nada a cambio. Es verdad. Qué bueno sería que nosotros tuviéramos esa capacidad de amar sin recibir nada a cambio, pero no es así. Nosotros tenemos un límite. Si nosotros amamos y amamos y amamos y amamos y nunca recibimos nada de amor de regreso, nos vamos a cansar y vamos a dejar de amar, porque no tenemos al amor verdadero, que es de Dios, que es el que viene de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú no vas a poder amar verdaderamente y sin límite si antes no te llenas tú mismo del amor de Dios. Porque así como tú, por ejemplo, vamos con lo de las parejas y las relaciones. Tú amas a tu pareja te ama de vuelta, y eso te permite volver a amar con más fuerza. Pero ¿qué pasa si tú amas a tu pareja y tu pareja no te ama de vuelta? Te gastas, ¿sabes? Como tú vas dando todo tu amor, vas dando tu amor, vas dando tu amor y te quedas vacío. ¿Qué pasa cuando Dios es el que te ama y te llena de amor? Tú das y das y das amor y das amor sin límite, porque no se te acaba, porque quien te está llenando de amor es Dios. Quien te está llenando de paz es Dios, y eso lo puedes dar y otorgar con libertad a las otras personas. Y hablando de libertad, la libertad de amar, que es la que Dios nos da a través de la salvación, no es la libertad de amar a quien te ama, sino la libertad de amar a alguien a pesar... No te bajes, pero solamente te estaba acomodando ahí el lugar. Les explico. ¿Cómo es que una persona no es libre para amar? ¿Cómo se da cuenta una persona que no es libre de amar o que no tiene la libertad para amar? Porque es dependiente. ¿A qué voy con esto? Si yo amo a un hermano en la fe, a mi hermano incluso en sangre, por así decirlo, lo amo, ¿por qué? Porque es mi hermano. No tengo la libertad de amar, porque si no fuera mi hermano y tal vez sus acciones fueran malas, sus acciones me negarían la capacidad de amarle. Entonces no tengo libertad de amar. Soy dependiente de otras cuestiones para amar. Si yo me llevo mal con una persona que me aborrece, una persona que me odia, que siempre me trata mal, y sus malas acciones me obligan a mí a no poderle amar, entonces yo no soy libre para amar. O sea, no soy libre todavía.
No tengo esa libertad que viene de Dios para poder amar libremente. ¿Por qué? Porque sus malas acciones me encarcelan en el aborrecimiento y en el odio contra esa persona. No estoy en la libertad de amar. Pero cuando yo aprendo, recibo de Dios y soy libre para amar, yo amo sin necesidad de que haya un motivo naciente de la otra persona o una característica que me obligue a amar o no amar. En otras palabras, si yo amo a una persona a pesar de que esa persona no es buena conmigo, yo estoy ejerciendo una verdadera libertad para amar. ¿Por qué? Porque sus acciones, su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de ver las cosas no son impedimento ni tampoco influyen en contra del amor que yo le tengo. ¿Por qué? Porque mi amor es libre. Libre por medio de Jesucristo. Yo soy libre de amar, libre de cumplir la palabra, libre de obedecer. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad de hacerlo sin que nada exterior influya o me niegue la capacidad de amar. Y al final de cuentas, de lo que decía, de tanto amor que Dios nos da, pues terminamos viendo que al final de cuentas es imposible que si Dios nos está llenando de amor, nosotros nos vaciemos al otorgarlo y darlo hacia los demás. ¿Sí? Y la siguiente parte que dice aquí mismo es: amor no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y es esa cuestión de ser claros y sinceros con el amor que tenemos. Que no sea un amor por, ay, tengo que amar, pues ya ni modo. No, un amor de verdad, un amor que nace del corazón. Es como tenemos que amarnos unos a otros, familia, hermanos en la fe, y obviamente a las personas que están casadas, su matrimonio, su esposa, su esposo, tienen que amarse el uno al otro, al punto que tenemos que amar hasta a nuestros enemigos. Ahí es donde entra la libertad de amar. Amamos a nuestros enemigos de tal manera que sus maldades, su mal corazón, lo que traen contra nosotros, no pueden influir sobre nuestro amor, porque nosotros somos libres de amar con libertad dada de Dios. Pero bueno, un detalle ahí que quería llegarles a comentar. Siguiente versículo. Versículo 23. Dice la palabra del Señor. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos. Esta parte es bien importante. Vamos a recordarla y ahorita la vamos a retomar. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahí me voy a detener. Qué importante es que nazcamos de nuevo. Aquí en la cuestión siempre estamos diciendo, no, es que tú naciste de nuevo en Cristo Jesús, tú naciste de nuevo en el Espíritu, tú eres una nueva criatura, pero ¿qué tan importante es esta cuestión? Primero que nada, de que te des cuenta si verdaderamente naciste de nuevo. Esa es la primera cuestión. Y segunda, que estés consciente que si naciste de nuevo, tú no puedes estar viviendo con tu vida antigua. Te explico. Primero que nada, ninguno que diciéndose hijo de Dios vive su vida como antes la vivía, puede de verdad decir que es hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios nació de Dios, por voluntad de Dios. No por la carne, no por las acciones, sino porque nació de Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona no nace de Dios? Primero que nada vamos a ver la característica del cómo es que nacemos de nuevo, vamos a decirlo así. ¿Cómo es que somos hechos hijos de Dios? Bueno, eso se encuentra en el primer capítulo de Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a Jesucristo, dice, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el nacimiento, cuando nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Y luego nos vamos al capítulo 3, versículo 3, y dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, si tú no has nacido de nuevo, no vas a ser salvo, porque solamente los que han renacido en Cristo Jesús pueden ser salvos. ¿Y cómo sé si renací? ¿Cómo tengo que comportarme ahora que renací en Cristo? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Primero que nada, ¿cómo se renace? ¿Cómo se vuelve a nacer? Versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede, simplemente no puede entrar en el reino de Dios. Agua y el Espíritu, ya lo hemos hablado, ¿no? Que es a través de un corazón sincero, una fe sincera, y obviamente el bautismo con el que uno se arrepiente, es perdonado de sus pecados y al mismo tiempo pues obviamente recibe y confirma delante del mundo que él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora bien, dice versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso es importante que nosotros nazcamos de nuevo, porque yo nací en la carne. Yo nací en la carne, simple y sencillamente yo nací en la carne. Y si yo nací en la carne, pues yo soy de la carne. Pero ¿qué dice la Escritura sobre la carne? La carne no heredará el reino de Dios. Entonces, si yo ahorita soy una persona que no ha nacido de nuevo, yo no puedo heredar el reino de Dios, porque no hay nada en mí que tenga la capacidad de heredar y de prevalecer después del fin del tiempo. Pero dice, versículo 6, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es lo que verdaderamente hereda el reino de Dios. En otras palabras, imagínense, vamos a ponerlo en este ejemplo, así. Esto es una pluma que no tiene tinta, no tiene ni cómo rayar. Esto no prevalece a la hora de querer escribir, porque es el puro plástico. Necesito que haya ese nuevo elemento en él, que aunque se ha quitado el antiguo elemento, me siga funcionando para poder escribir. Algo muy similar pasa con nuestro espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo, y no es una cuestión imaginaria, no, es un nacimiento de verdad. En nosotros existen dos naturalezas, la espiritual y la terrenal, porque está la espiritual que nació en Cristo Jesús y está la terrenal que es con la que nacimos desde el principio. Cuando lleguemos al final de los tiempos delante de Dios, la carne será destruida. Si no hay algo, digamos que esta es la carne, esta carne va a ser destruida, va a ir fuera. Si no hay algo que prevalezca y permanezca hasta el fin, que es ese nuevo nacimiento en el Espíritu Santo, desaparecemos. Si somos solamente carne y esa carne es botada, ya no está, ya no va a haber nada que herede, que quede para el reino de Dios. Pero si nosotros sí nacimos en el Espíritu y tenemos eso que prevalece, aunque esto se ha quitado, ahí está lo que sí va a heredar el reino de Dios, que es nuestro espíritu, es nuestra alma, es ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, así de importante es que nosotros nazcamos de nuevo en el Espíritu Santo. Porque si no hay un nuevo nacimiento, no vamos a heredar el reino de Dios, sino que por completo seremos desechados. Pero si nacimos de nuevo, vamos a poder heredar el reino de Dios. Vuelvo a lo mismo, en 1 Corintios 15:50 es justamente donde dice eso de que nadie, o más bien ninguna carne, puede heredar lo que viene para más adelante. Bien, si nos vamos a primer libro de Crónicas de Corintios, primera carta de Corintios, a los Corintios, versículo 15, versículo 50, capítulo 15, versículo 50, que dice:
Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, sabiendo esta verdad, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Vivir. Aunque estemos cubiertos por la carne, lo que va a prevalecer es con lo que tenemos que vivir. Si nosotros seguimos quitándonos esto y queremos estar viviendo con esto, nada más así, ignorando al Espíritu, cuando seamos desechados, vamos a ser desechados por completo. Pero si nacimos de nuevo y ahora está eso en nosotros, aunque esto se ha quitado, vamos a estar con Él. Entonces hay que prevalecer viviendo ¿en qué? En esto, en el Espíritu. O sea, bueno, es el ejemplo, pues. En el Espíritu. En el Espíritu. Y si tenemos que permanecer en el Espíritu, quiere decir que nuestras antiguas obras tienen que ser desechadas. Nuestro antiguo yo tiene que ser desechado. Nuestro antiguo yo tiene que ser quitado de nosotros. Para ser incluso más exacto, tienes que empezar a dejar de aferrarte a quien eras. Porque la gente que nace de nuevo, por alguna razón, sigue queriendo vivir su vida antigua. Me explico. Tú tienes que entender que esa persona que hizo lo que hizo, que pecó de la manera en la que pecó, que vivió lo que vivió, que hizo lo que hizo, no eres tú. Y tienes que empezar a tratarlo como lo que es, un tercero, entre comillas. Claro, también lo puedes llegar a hablar normal, ¿no? De que yo hacía. Pero ese que hacía no soy yo, pues yo nací de nuevo. Yo soy una nueva criatura, una que Dios hizo nacer de nuevo. Pero la gente no quiere aceptar eso, de manera que ¿qué? Que si su vestimenta, por ejemplo, lo vemos en gente con estilo urbano, vamos a llamarlo así, o de ¿cómo se dice? De ideas urbanas, ¿no? De que traen que la gorra, que la camisa, que esto, que aquí una calaca y no sé qué tanta cosa más. Y llegan a Cristo, nacen, o la idea es que nazcan de nuevo, pero no se quieren deshacer de su antiguo yo. Si sabemos que esto va a ser desechado, ¿para qué seguimos viviendo y cargando con ello? Peligro, por traerlo cargado, no podemos zafarnos de él y juntamente con la carne somos expulsados. Por no querer soltar nuestra carne. Entonces, ¿qué? Para asegurarnos, vamos a decirlo así, ¿qué es más seguro? ¿Seguir viviendo juntamente con la carne o decir, bueno, mira, sabes que si eso va a ser desechado, lo desecho de una vez? Yo voy a permanecer en el Espíritu. Pues obviamente, es mejor desechar eso antes de que peligro y con todo y la carne nosotros también seamos desechados. ¿Por qué? Porque vuelvo a esta misma idea que hablo de estas personas. Son personas que miran a su pasado y dicen, yo quiero traer cosas de mi pasado a mi vida actual. Yo no quiero dejar de ser esa persona. No es una cuestión de lo bueno que Dios me había dado, todavía lo considero bueno. No. Es una cuestión en la que tú dices, no, es que yo todavía quiero aferrarme a quien yo era. En mi caso, ¿no? Yo todavía soy ese Josué que tuvo tal relación, que tuvo tal amistad, que tuvo tal vida, que tuvo tal trabajo. No, yo ya no soy ese Josué que tuvo tal vida, que tuvo tal trabajo, que tuvo esto o aquello. Yo soy el Josué que nació en Cristo hace tantos años y ahora vivo una vida diferente. Yo ya no vivo como vivía, porque el que vivía, ese ya no soy yo. Es que tú hacías, no. El hombre al que tú conociste no es el hombre que ves hoy. Ese hombre murió
juntamente en la cruz con Cristo pagando, o sea, Cristo pagó mis pecados y yo moría a esa carne. Yo hoy vivo en el Espíritu de Dios. Yo ya no soy esa persona. Yo ya no soy esa persona que decía groserías. Yo ya no soy el que ofendía. Yo ya no soy, ese no soy yo. Ese no soy yo. Esa persona que conociste, que viste, que hizo esto y deshizo, ese no soy yo. Yo soy la persona que a partir de que aceptó a Cristo, es en Cristo Jesús. Ese soy yo. Mi naturaleza, mi vida, mi identificación, mi verdad es este nuevo nacimiento. Esta nueva verdad. Este nuevo entendimiento. Que antes yo fui de tal manera que yo era un agresivo, que ese hombre agresivo no era yo. Este soy yo. Ese era un hombre pecador, perdido, que no tenía salvación. Este que ves hoy es una nueva criatura, nueva en su totalidad. Porque si hay un nuevo nacimiento, quiere decir que lo antiguo deja de ser. No puedes nacer y al mismo tiempo tener una vida por detrás, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué si yo les digo? En cierta medida, les recomiendo que traten a su yo antiguo como un tercero. Ese hombre, esa mujer que vivió en el mundo, ese hombre, esa mujer que le falló a Dios, no eres tú. No porque no estés consciente de tu pecado, no porque no estés consciente de tu naturaleza, no porque no estés consciente que tú, esta persona que nació de nuevo, eres quien eres por Cristo Jesús. Es que estés consciente que esa persona que tú volteas y ves, no eres tú. Porque si eres tú esa misma persona, entonces no naciste de nuevo. Porque no se puede nacer de nuevo y seguir viviendo allá. No se puede vivir en Cristo si antes no mueres a tu carne. Entonces, si ese hombre o esa mujer que hizo y deshizo lo que no debía hacer, sigue vivo, tú no estás con Cristo. Pero si ese hombre o esa mujer murieron hace tiempo y nació este tú que eres hoy en Cristo Jesús, entonces ¿por qué sigues tratando a ese hombre o a esa mujer como si fueras tú? No debe ser así. Es más, vamos a la segunda carta de los Corintios, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios. Es más, yo por eso luego les digo, y sí soy muy claro con este tema, que si alguien llega a decirte, es que tú hiciste, ese hombre hizo, esa mujer hizo, yo ya no soy esa persona. Porque si en mi carne pequé, en mi espíritu hoy vivo en Cristo. Y yo ya no soy quien era. Ciertamente me arrepiento de que en mi carne yo pecara contra Dios, que en mi naturaleza yo hiciera lo que hice contra Dios. Y contra mí, y contra mi cuerpo, y contra la gente que lastimé. Pero esa persona ya no soy yo. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y como soy una nueva criatura, también mi vida tiene que ser diferente. Yo no puedo seguir viviendo como aquella persona, porque entonces demuestro que esa persona nunca murió. Y yo nunca nací. Entonces yo sigo siendo esa persona. Sigue ligada mi vida a esa antigua persona. Pero si esa ligadura fue cortada y fue hecha de nuevo, entonces verdaderamente nací de nuevo. No sé si me estoy explicando, pero bueno. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Fíjense cómo lo expresa Pablo. Versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, no está diciendo de lo que hicimos, no, aquí, desde que naciste, dice, de aquí en adelante, a nadie, vuelvo a repetir, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En otras palabras, lo que tú hiciste en la carne, esa persona ni me interesa porque no eres tú.
Lo que yo hice en la carne tampoco me interesa, no que no me haya arrepentido, no que no haya cambiado, al final de cuentas mi arrepentimiento se nota en mi entrega por no volverlo a hacer, pero ese ya no me interesa, no me interesa ni siquiera regresar a los recuerdos pasados, porque esa vida no la viví yo, la vivió mi pecado, la vivió mi carne, la vivió mi esclavitud, pero ahora que soy libre, yo vivo mi vida en Cristo. Ahora sí soy entregado a Dios, ahora sí vivo en mi libertad. Entonces ese es al que la gente tiene que conocer, reconocer y que tú mismo tienes que reconocer, tanto de las otras personas como de ti mismo. Oye, pero es que esta persona antes se encargaba de traficar no sé qué, ya, pero a partir de que se entregó a Cristo, ¿lo ha hecho? No, esa persona nació de nuevo y abandonó a ese antiguo hombre, abandonó a esa antigua mujer. Oye, pero es que yo, por dar un ejemplo, que ya alguna vez alguien me llegó a preguntar aquí en directo, oye, pero yo viví una vida de noviazgos, de esto, de aquello, de hice esto, hice aquello, y ahora que me entregué a Cristo, pues quiero abandonar todo eso. Pues gloria a Dios, porque ciertamente ese hombre que estuvo de mujeriego, esa mujer que estuvo en promiscuidad, vamos a decirlo así, esa persona ya no eres tú. Por lo mismo, ya no vivas así. Ya no vivas, vive como lo que es una nueva criatura. Se los pongo de esta manera, ¿no? Ustedes que han nacido de nuevo, no hagan memoria del antiguo yo. Es que una vez yo, olvídate de eso. Yo una vez tuve un novio, tú no deberías recordar que tuviste un novio, no porque lo vayas a olvidar por completo. Claro, Pablo mismo decía, yo perseguí a la iglesia, o sea, uno está consciente de su pecado, pero lo que voy es que ya no lo tomes como algo de tu vida. Porque a partir de que tú naciste de nuevo, a partir de que tú agarraste conciencia, vamos a decirlo así, a partir de que tú recibiste la verdad, a partir de ahí tu vida empieza. A partir de que yo me entregué a Cristo, ¿no he tenido pareja? No he tenido pareja. No es de que vayas a mentir. En tu vida tuviste relaciones, pero esas son las relaciones que tuvo mi yo en la carne. Ese ya no soy yo. Yo que nací en Cristo, yo no he tenido ningún tipo de interacción incorrecta y pecaminosa. El hombre que Dios rescató, ese sí, ese pecó, ese se equivocó, ese hizo todo lo que hizo, pero hoy que renací, que volví a nacer, que fui limpiado, que fui cambiado, este que soy hoy no ha hecho eso. Ese eres tú, esa nueva criatura en Cristo. Y justamente dice eso más adelante. Por lo mismo, ya no te reconozcas a ti, vamos a decirlo así, ya no te reconozcas a ti como el fornicador, el adúltero, el abusador, o la, ¿cómo se dice? Sí, la mujer perdida, ¿cómo se le dice a este tipo de personas que son como muy exhibicionistas? Ya no te percibas a ti como la grosera, ya no te percibas a ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que eras sin Cristo. Hoy en Cristo, ¿quién eres? Ese es el punto también. Porque si tú hoy dices, no, yo estoy en Cristo, pero sigues en pecado, sigues en fornicación, sigues en adulterio, tú no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Porque si tú hubieras nacido de nuevo, esa vida no la vives. Es así de simple. Tú no puedes vivir una vida en pecado cuando naces en el Espíritu. Porque entonces cuando naces en el Espíritu, tu antiguo hombre muere y tu nuevo hombre nace. Tu antigua mujer muere y tu nueva mujer nace en Cristo Jesús. Entonces hay que nacer de nuevo. Hay que dejar todo lo antiguo, lo anterior, lo que no era. Hay que abandonar todo eso. Y eso es lo que dice justo aquí. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, si de verdad está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, vuelvo a repetir, todas son hechas nuevas. Todas
han sido hechas nuevas. Es bien importante este tema, pero bien importante, porque luego uno se aferra a los recuerdos antes de Cristo. Es como una... Vamos con los mayores ejemplos. ¿Qué tanto conocemos de Pedro antes de Cristo? Nada. ¿Saben por qué Pedro nunca señaló nada de lo que vivió antes de Cristo? Porque no tenía relevancia. Del que más conocemos es de Pablo, antes de Cristo. ¿Y eso por qué? Porque ese es su testimonio. Es el motivo y el lugar de donde Dios lo sacó. Pero de ese hombre antes de Cristo, más allá de lo que se conocía públicamente, no se supo más. ¿Y saben por qué? Porque no importa. Porque lo que fue antes de... da igual. Da igual. Y eso es una de las cuestiones más bonitas del Evangelio. Que tu inicio no está en donde tú te equivocaste. Tu inicio está aquí, en donde tú cumpliste, vamos a decir, el primer y único y mejor acierto de tu vida, que fue entregarte a Dios. Es ahí donde empieza tu vida. Y es de ahí de donde tienen que empezar tus anécdotas, tus pláticas. Tu vida empieza a partir de que tú naciste de nuevo en Jesucristo. A partir de ahí. A diferencia de la historia, que existe el antes de Cristo y contamos el antes de Cristo, en nuestra vida, claro, no vamos a negar nuestra existencia, ¿no? No vamos a negar si hicimos, no hicimos, si realmente pecamos o no pecamos, no lo vamos a negar. Pero ¿qué importancia tiene el poderlo mencionar? Ninguno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, donde empezó tu vida fue ahí, cuando Cristo te hizo nacer. Cuando Cristo te hizo nacer como una nueva criatura, es ahí de donde tienen que empezar todas las cuestiones que tú tienes que hablar, que tú tienes que contar, que tú tienes que recordar, que tú tienes que conmemorar. Es a partir de que Cristo llegó a tu vida. Vuelvo al mismo caso. ¿Por qué no se conoce más de la vida de los apóstoles antes de Jesús? Porque no importa. No sabemos si alguno de los apóstoles, no lo dice la Escritura, fue o no fue malo, bueno, si cumplían la ley en su totalidad, si no la cumplían. Conocemos que eran pecadores. Pedro mismo, cuando conoce al Señor, se hinca y se arrodilla delante de él y dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero no conocemos qué pecados, en primer lugar. No sabemos qué es lo que vivió. ¿Y saben por qué? Vuelvo a lo mismo, porque da igual. Da igual, lo que importa, ¿sabes qué fue? ¿Y qué es? ¿Qué hizo a partir de que encontró a Cristo? Ahí sí importa. Eso sí lo conocemos. Eso sí lo tenemos en conciencia y eso sí lo hemos visto en la Escritura. ¿Por qué? Porque eso era lo que importa. A partir de que tú naciste de nuevo en Cristo, ¿cuál es la vida que estás viviendo? Esa es la que importa. Ya no eres esa persona, ni debes ser, ni debes comportarte, ni debes pensar como esa persona pensaba. Ahora debes pensar con el mismo pensamiento que es de Cristo y para Cristo. Nada más. No vas a negar lo que tu naturaleza y en tu cuerpo y en tu vida hiciste, pero también no te lo vas a atribuir a ti, en tu corazón, porque tú fuiste hecho nueva criatura. Entonces, he ahí la importancia de nacer de nuevo, de estar consciente que si naciste de nuevo, entonces no tienes que estar viviendo tu vida como antes. Tiene que haber un cambio radical, un cambio total en tu vida, porque el pecado ya no puede ser parte de ella. Y si naciste de nuevo, también, ¿por qué le das tanta importancia a tu pasado? No que no lo tomes como... No, porque quiero dejar esto en claro. No es que no lo tomes en cuenta, porque hay gente que dice: ay no, eso que hice ya no importa. No.
Vergüenza debe darnos nuestro pasado. Eso no debe cambiar. Debemos estar avergonzados de nuestro mal camino, de lo que hicimos mal y estar arrepentidos. Porque luego por esa sin importancia que le damos, uno, cuando se supone ya nació en Cristo, se vuelve a equivocar por no haberle dado importancia. No, fuimos pecadores, fuimos de lo peor, dañamos a nuestro Señor, y no solo a nuestro Señor, sino también a otras personas por causa de nuestro pecado. Eso sí lo tenemos que tener en conciencia. Pero tenerlo en conciencia no es lo mismo a atribuirlo a nuestro actual ser. Porque si nosotros lo atribuimos a nuestro actual ser, entonces no le creímos a Dios que nacimos de nuevo. Ese es el detalle. Tenemos conciencia de nuestro antiguo nacimiento, el de la carne. Sabemos lo que pasó, pero ¿sabes qué? No importa. ¿En qué aspecto no importa? En que esa persona ya no es la que vive hoy. La que vive hoy es la que fue alcanzada por Cristo, la que fue restaurada por Cristo, la que tiene una nueva vida. Y si tú le crees a Dios que las cosas fueron hechas nuevas, ya no vivas como viviste, ya no cometas los errores que cometiste. Toma a ese hombre y a esa mujer como un ejemplo de lo que no tienes que hacer tú ahora que tienes esta segunda oportunidad. Mira a ese hombre, mira a esa mujer y aborrécelo. Aborrece a ese hombre sin Dios, aborrece a esa mujer sin Dios y di, yo no quiero ser como fui, porque hoy yo soy nacido de Dios. Esto que yo veo aquí, esto que estoy viendo aquí, que es ese hombre antiguo, me sirve como ejemplo de lo que no tengo que ser. Y aborrece esa naturaleza que tuviste sin Dios. Porque hay gente que ama con locura a su antiguo yo. De manera que sigue queriendo estar en lo mismo que estaba antes, haciendo lo mismo que hacía antes, con las mismas costumbres, el mismo peinado, el mismo corte, lo mismo todo era lo mismo, y lo mismo lo quiere vivir aquí en Cristo. Cuando tú debes voltear a ver tu yo del pasado y decir, cuánto aborrezco a ese hombre que fui sin Cristo, y mirar a tu yo actual y decir, gracias Dios, porque tú me hiciste nacer de nuevo, y amo la obra que haces en mí. Esa es la naturaleza que tenemos que tener, aborrecer nuestra carne, pero amar al Espíritu que hoy habita en nosotros. Y bueno, sigamos con la lectura. Esa parte yo creo que queda clara. Me tomé incluso más tiempo del que debería para tratar de dejar ese tema en claro, porque sé que hay personas a las que todavía les cuesta dejar su pasado, y no solo su pasado de pecado, sino su pasado, incluso las cosas buenas del pasado, las que consideramos buenas, no tienen valor en comparación de lo que ahora tú vives en Cristo. Entonces no tiene sentido de que las sigas tomando en cuenta, ¿saben? Entonces vivan su vida como lo que es una nueva oportunidad, y miren a su pasado y aborrezcan su pasado, amen su presente en Cristo y tengan fe para su futuro en Él. Siguiente versículo, versículo 24. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. O sea, al final de cuentas lo terrenal no va a prosperar. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora sí, para los que están en la Biblia, pasamos al siguiente capítulo. Dice, desechando pues toda malicia. ¿Ven a lo que me refiero cuando se refiere al nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a desechar? A ese viejo hombre sin Dios. ¿Cómo es ese viejo hombre sin Dios? Con malicia, con engaño, con hipocresía, con envidias, con detracciones, con todo lo malo. Eso también lo tenemos que aborrecer y desechar. Entonces dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En otras palabras, seamos lo que ahora somos, hijos de Dios. Así como yo, que soy hijo de mi padre, y mi padre y mi madre son humanos, son humanos, Dios es espíritu. Y ahora que yo he nacido en Dios,
aunque estoy en la carne, yo ya no soy carne, yo soy espíritu en Dios. Eso quiere decir que yo tengo que dejar todo este mal y que ser como Dios, perfecto en el camino del Señor. Mateo capítulo 5 versículo 48 lo dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso quiere decir desechando toda malicia. Y fíjense que esta parte a mí se me ha criticado mucho, la verdad. No es una cosa de una vez, una cosa de 2 personas o de 3, pero se me critica mucho el hecho de yo tomarme muy en serio algunas cuestiones y de ser muy meticuloso en otras, incluso a tal punto que me han dicho: es que tú quieres que la gente sea perfecta, y yo, no solo yo, Jesús quiere que sean perfectos, y yo quiero ser perfecto delante de Dios. ¿Quiere decir que nunca me voy a equivocar? No, pero quiere decir que esa es la meta a la que estoy yendo. Hay gente que me dice: bueno, pero es que no puedes ser tan perfeccionista en el camino del Señor. Y yo, claro que sí. Miren, yo ya no llego, les voy a decir algo bien sencillo, es un absurdo para muchas personas, pero para mí tiene sentido. Yo ya no llego detrás de una persona a decirle: hey, para espantarlo. ¿Por qué? Para muchas personas dirían: bueno, ¿qué tiene de malo? Para mí tiene mucho de malo. ¿Por qué? Porque digo yo, ¿qué necesidad tengo de espantarlo o de espantarla? Ninguna. ¿Para qué lo hago? No para dar risa, no para reírme de su miedo de segundos, pero es un miedo, al final de cuentas, su susto, su espanto, su exaltación. Lo hago con esa intención, para reírme de eso. Y ahora bien, ¿para qué? O sea, ¿con qué intención? Siendo muy sincero y en retrospectiva y viéndome a mí desde lo más interior, por malicia. Nada más por eso. Nada más por eso es que yo podría llegar a espantar, entre comillas, a una persona, llegar y, hey, con intención de espantarle o de asustarle, lo hago con malicia. O sea, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque quiero que se espante. Y quiero reírme de que se asustó. Y quieras que no, cuando yo volteo atrás digo: ¿qué intención tiene? ¿Qué motivo tiene? ¿Qué? Malicia. Es una mínima malicia, si quieres ponerlo así, chiquitita, de nada. Pero es malicia. Y yo ya no lo hago. No lo hago porque digo: ¿qué necesidad tengo? Y claro, cuando ves esto dices: tiene sentido. ¿Por qué? Porque dice: desechando pues toda malicia. No más o menos, no un poquito, no la mayoría. Dice toda malicia. Toda malicia debe ser desechada. Entonces, claro, yo les digo, eso es a lo mejor para ustedes un extremo, es normal. Si ustedes no lo hacen con malicia, bien, me alegra. Pero yo sí sé que yo sí lo hago con malicia. Entonces prefiero no hacerlo, porque tengo que deshacerme de toda malicia. Entonces hay gente que, llegado a ese punto, dice: ay, no es necesario que seas tan correcto. No, sí lo es. Sí lo es, porque el Señor me dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí lo es, porque veo que dice la Escritura que deseche toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda maldad en general. Y si yo me doy permisos para tener maldad en algunas cosas, no estoy haciendo caso. No me estoy purificando, no estoy cambiando, no estoy viviendo, no estoy obedeciendo. Lo triste, y esto es algo que no es una cosa de un día, no es una cosa de una vez, lo triste y que a mí me entristece mucho es que la gente piensa que el ser perfectos en Cristo, o sea, bueno, el tratar de ser perfectos en Cristo es aburrido. Y eso me duele, porque entonces no quiere decir que no saben gozarse en el Señor. Una amistad que está bien encaminada en el Señor no necesita de burlas,
no necesita de groserías, no necesita de discusiones innecesarias, de terquedad, no necesita de daños emocionales o físicos hacia la otra persona. No las necesita, pero ese tipo de cositas son lo que le divierte al mundo. La gente dice, es que una amistad así no me gusta, no me parece divertida. Y yo digo, pues qué triste que te guste lo malo. Qué triste que te guste la malicia, la maldad, la crueldad. Y que la quieras implementar en cachitos pequeños en tu relación de amistad o de romance para darle sazón, cuando lo único que debería darte la maldad es asco. Tienes que aborrecer el mal, así lo dice la Escritura. Entonces, la mínima malicia que tú conoces de ti, ¿por qué la tienes que permitir? Claro que no. Dios lo dice con claridad, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, nuestra intención, aunque no lo consigamos de primeras, aunque nos cueste mucho, aunque todavía hay un camino muy largo, muy grande, para llegar a tener esa totalidad o plenitud en la bondad, nuestro esfuerzo tiene que estar en que cada cosa que sabemos que está mal de nosotros tiene que ir desapareciendo. Y es en su totalidad, no más o menos, es todo, toda malicia, todo lo malo. Ese tiene que ser nuestra meta. Entonces, yo les doy un ejemplo de un absurdo, que yo considero un absurdo, y que sé que difícilmente yo le puedo decir a la gente, no hagas eso, por ejemplo, porque van a decir, ay, ¿qué de malo tiene? Incluso me pueden llegar a ver como, no sabría decir si la palabra sería religioso o como muy extremista, pero al final de cuentas es algo que yo he aprendido en mi vida, que tiene que ser así. Entonces, entre tanto que puedo, porque yo sé que también me equivocaré en alguna ocasión, también seguramente alguna vez lo haré y se me olvidará y diré, ay, perdón, o sea, no era con malicia, o al menos no era mi intención hacerlo, o sea, no debía haberlo hecho incluso. Seguramente, Dios me permite que no. Pero mi intención sí tiene que ser esa, de ser lo más íntegro posible. ¿Para qué? Para tratar de ser lo más parecido al Dios al que sirvo. Y eso no solamente es en eso también es en la misericordia. Que el Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Primera de Pedro 1:16. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. En otras palabras y en conclusión, Efesios capítulo 5, versículo 1, que ya lo hemos visto en varias ocasiones. Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Hay que ser así. O sea, hay que intentar ser imitadores de Dios en todo aspecto. Que no haya malicia en nuestros corazones, que haya bien, bondad, misericordia, paz en nuestra totalidad. Siguiente versículo. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Saben dónde está la leche no adulterada? Exacto. Dice: si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, o sea, la bondad del Señor, de la gracia por la que hoy somos salvos, acercándoos a Él, y esa es la
cuestión última que vamos a estar tocando como tema, la importancia de acercarse a Él. Dice, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vamos a ver este tema, el acercarse a Él. Esta es una cosa que yo les he dicho muchas veces y que sigo yo enseñando. El hecho del cambio que uno tiene delante de Dios es un compromiso que Dios tiene para con nosotros. Él dice, yo pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo en ti, y yo los haré andar por el camino, y tal, y tal. Pero ¿saben cuál es el único compromiso que sí tenemos nosotros delante de Dios? Es convivir con Dios. Jesús le dice a sus apóstoles, permaneced en mi amor. O sea, es su responsabilidad permanecer en Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Tienes que estar todo el tiempo acercándote a Dios. Y cuando ya estás cerca de Dios, permanecer en Él. Y es una cuestión que a veces a la gente le preocupa. ¿Cómo voy a acercarme a Dios? ¿Cómo voy a hablarle? Mírame, estoy en pecado. Un ejemplo que me dio una persona me pareció bastante correcto. No sé si sea el más exacto, pero sí me pareció bastante entendible. Y es que él decía, la gente es bien contradictoria por no entender. Dice, cuando tú te ensucias, te tienes que meter a bañar. Cuando te ensucias más, te tienes que bañar con mayor urgencia. Y cuando te ensucias exageradamente demasiado, imagínate qué tan absurdo se vería de me metí en lodo, caí en popó y me revolqué en el piso y estoy hecho un asco. No, qué vergüenza, ¿cómo me voy a presentar delante de la ducha para meterme a bañar? Mírame cómo estoy. Pues es que necesitas de la ducha para meterte a bañar y ser limpiado. Pasa lo mismo con Dios. Nos ensuciamos más de lo que nos habíamos ensuciado antes, y en vez de decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito que me limpies más y con mayor urgencia que nunca. En vez de eso, es como ay no, qué vergüenza, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Es que necesitas de Dios. El problema es que estás sucio ahora, necesitas de Dios. Necesitas acercarte a Él, no para que te destruya, pues la suciedad al final de cuentas será limpiada, sino para que te presentes delante de Él y en humildad te arrepientas. Claro, mira, yo sí te soy muy claro, no te presentes delante de Dios si no hay arrepentimiento. O más bien, para ser más claro, si te vas a presentar delante de Dios y no estás arrepentido, mínimamente ten conciencia de que estás mal y pídele a Dios que te dé arrepentimiento. Porque, pues sí, obviamente, no es una cuestión de, ay, qué vergüenza, me voy a acercar a Dios después de haber pecado. No es, qué vergüenza si aún con todo y mi pecado yo sigo sin arrepentirme. Eso sí es vergüenza. Eso sí, esa gente no se va a acercar a Dios, pero tú sí tienes que acercarte a Dios. Tú sí tienes que buscarle, tú sí tienes que levantarte y decir, Señor, yo me equivoqué, pequé, me tengo que acercar a ti. Perdóname, ayúdame, socórreme. En el capítulo 4 de Hebreos, versículo 16, dice justamente eso. Acerquémonos pues confiadamente. Y dice, ¿para qué? ¿Y a dónde? Dice, confiadamente al trono de la gracia, o sea, delante de la presencia de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para ser, esa misericordia es justamente eso, para ser perdonados. Y para alcanzar socorro, la salvación que viene de Dios, es necesario que nos acerquemos a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Por medio de la oración, por medio de la lectura y dejando tus malas acciones, dejando tus malos hábitos, dejando tu pecado, principalmente, con un arrepentimiento genuino. Es la manera en la que te acercas a Dios. Y si nosotros nos acercamos a Dios, dice Santiago capítulo 4, versículo 8, Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y fíjense, aquí dice cómo nos acercamos a Dios. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa es la manera en la que hay que acercarse a Dios. Es la manera en la que hay que buscarle, entendiendo nuestro pecado.
sabiendo que somos malos, pero también teniendo conciencia de una cosa, y una cosa muy buena, por cierto, y es que todo aquel que se acerca a Dios, en primer lugar, no es desechado, no es echado fuera. Al contrario, dice la Escritura que es galardonado, recompensado por entender tu pecado, por entender tu malicia y que necesitas de Dios. Por eso es que el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice que nosotros tenemos que tener conciencia, o sea, tener fe de que Dios existe, porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe Dios, y dice, y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, hay que buscar a Dios, hay que acercarse a Dios. Ya vimos en Santiago 4:8 cómo es que nos acercamos a Dios, humillándonos, dejando el pecado, limpiando nuestras manos del pecado, y en un verdadero y genuino arrepentimiento, dirigirnos y humillarnos delante de Dios. Esa es la manera en la que nos acercamos, y cuando hacemos eso, que dice la Escritura, Dios se acerca a nosotros. ¿Y qué dice la Escritura? Que a través de esa cercanía recibimos misericordia, el perdón de pecados y salvación. Así que sí, es bien importante que se acerquen siempre a Dios. Siguiente versículo, versículo 5 del capítulo 2, dice, vosotros también, como piedras vivas. ¿Ven cómo es como tratar de imitar a Dios? Porque Jesús es la piedra viva. Dice, vosotros también, prácticamente imitad a Jesús. Ser como piedras vivas, dice. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, hay que ser limpiados, hay que crecer en el Evangelio, en la verdad, en el conocimiento, en el obedecer la palabra de Dios. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra es Jesucristo. Dice, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra y siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, que ya habíamos hablado ayer, real sacerdocio, si somos así de santos hay que comportarnos como tal, vivir como tal, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, ya no podemos vivir como a tientas, como en tinieblas, sino vivir en la luz a la que Dios nos llamó, en la verdad del Evangelio. Y dice, vosotros que en otro tiempo, vuelve a decir, vosotros que en otro tiempo, o sea, no actualmente, no ahora, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo, otra vez, otra vida, otro tiempo, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, en esta nueva vida, en este nuevo nacimiento, habéis alcanzado misericordia. Y ahí terminamos, ahora sí, el devocional del día de hoy.